Bendiciones para todos, un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad cristiana de Los Cocuyos y en el mío propio, el pastor Jonathan Labrador, y estamos desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo, tanto por estos medios como por Radio Dinámica 1490 en este momento. Saludo a toda la audiencia y día del Señor, día para recibir el mensaje del Evangelio. Y nosotros en la comunidad cristiana de Los Cocuyos estamos terminando esta serie. Como siempre les digo, tengo cierta nostalgia por la serie que finaliza, pero mucha emoción, entusiasmo, ánimo con la próxima serie. Estaremos abordando la serie de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Partiendo desde el libro de los Hechos, hablaremos de esa gran iglesia de ayer, con un gran mensaje para el día de hoy. Bueno, nuestro 10º sermón cerrando esta serie, Cristo en el Éxodo. Nos hemos dado un paso por lo más resaltante de este libro, apuntando siempre a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, la sombra del Redentor que había de venir, presente en todo el libro del Éxodo. El título de este mensaje el día de hoy, el Dios que proclama, el Dios que se proclama, ese es el título, el Dios que se proclama. Estaremos en el capítulo 34. Antes, como siempre, pongamos nuestro corazón delante del Señor. Oremos. Bendito Dios, muchísimas gracias por tu palabra, tu hermosa palabra. Gracias porque a través de ella, a través de las Sagradas Escrituras, nos muestras a Cristo, a nuestro Redentor. Muéstranos tu gloria a través de tu Hijo, a través de Cristo. Y que el ministerio de tu Espíritu Santo se manifieste este día de manera especial en cada uno, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, hemos orado. Amén y amén. Preparemos el corazón para este mensaje. Estaremos en el capítulo 34. Ciertamente se habla de las nuevas tablas de la ley, pero hay un enfoque que quiero darle hoy y lo veremos a través de la lectura, y es esa proclamación del mismo Dios para el pueblo a través de Moisés. Muchas veces tenemos que confrontar a personas, miembros de nuestra comunidad, por algo, por cosas que suceden, porque están en pecado. Imaginemos un niño que va abiertamente en contra de la autoridad de sus padres, un joven que se aparte del diseño, de la sexualidad y de la identidad que Dios nos ha dado. Imaginemos un hombre que le es infiel a su esposa. También imaginemos una esposa siéndole infiel a su esposo. Imaginemos un dueño de un negocio, de una corporación, de una gran fábrica que esté robándole a su socio. Imaginemos todos esos escenarios. Pero también imaginemos que estas personas forman parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación. ¿Qué hacemos como pastores, como líderes? ¿Qué haces como líder, como pastor de una congregación? ¿Qué haces con las personas cuando pecas? ¿Qué haces con tu propia vida cuando pecas? Si están asistiendo a la iglesia, entonces pareciera que son cristianos. Si están asistiendo asiduamente, de manera natural y de manera cotidiana, pareciera que están dando un mensaje de ser cristianos, pero en ese mismo sentido están dando una señal, están diciendo que están en franca rebelión en contra de Dios. La relación que tienen con el Dios en quien han creído está desquebrajada, y una de las más grandes tristezas que como pastores podemos experimentar es cuando vemos, por un lado, que alguien que ha aceptado al Señor termina apartándose y termina de una u otra manera enfriando su relación con el Señor. Eso nos entristece, pero también en gran magnitud entristece nuestra vida cuando alguien es confrontado porque está pecando y a la vez decide alejarse de la iglesia y por ende decide alejarse del Señor. Y esa es, digamos,
a grosso modo, o lo que hemos visto que la gente hace cuando se le confronta, huye del Señor. Y en vez de acercarnos a Dios, en vez de acercarnos al Señor, lanzarnos a los pies de Cristo cuando estamos pasando por grandes dificultades, cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, tentaciones, grandes tormentas abaten nuestra vida, cuando nos confrontan a causa del pecado. Mis hermanos, la mejor decisión es huir hacia el Señor, es guarecernos bajo la sombra del Señor, es acercarnos a Dios, es correr desfavoridamente, pero en sentido hacia el Señor, no huir del Señor, no alejarnos de Dios. Porque en Dios, ¿cuál es la razón de hacerlo? Porque en Dios encontramos refugio y perdón de nuestros pecados, por lo que hayamos hecho. Los que corren de Dios no se arrepienten. Los que corren hacia el Señor son aquellos que se arrepienten. Los que se alejan de Dios son los que se justifican a sí mismos. Son los que mantienen sus pecados, se sienten bien, han logrado entender que su vida puede seguir adelante sin ninguna relación formal con el Señor, sin tener que rendir cuenta a ninguno, ni a nadie, ni a cosa, ni a persona. Y se quedan creyéndose sus propias mentiras. Aquellos que huyen de Dios, se alienan de Dios, se alejan de Dios, son aquellos que siguen creyendo en su corazón y su corazón es engañoso y siguen mintiéndose. Y cuando pecamos, en vez de huir de Dios, deberíamos correr hacia Dios. Justamente porque en Él podemos colocar nuestras cargas. Esa es la invitación que hay a través de todo el Nuevo Testamento, también parte del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje. Dios diciéndonos acércate. En todas las Sagradas Escrituras el mensaje es acércate, ven, devuélvete, vuélvete a mí. Ese es el mensaje que constantemente encuentro en las Sagradas Escrituras. Ese es el enfoque que quiero ver dentro de este capítulo 34, donde hablamos de las nuevas tablas de la ley. Hay un contexto, por supuesto, lo vamos a estar viendo para poder entender más de cerca qué es lo que Dios está proclamando. Porque allí es donde quiero que pongamos la atención, nuestra mirada, nuestro oído, nuestro corazón y nuestra mente allí, en el enfoque de lo que Dios va a proclamar, de su misma predicación, porque Dios nos va a predicar excelsamente de Él mismo. Recuerdo a Jesús cuando estaba en la sinagoga leyendo el libro de Isaías, proféticamente está hablando de Él cumpliéndose en su propia vida. Es Cristo predicándose a sí mismo, predicando a otros de sí mismo. En Cristo encontramos perdón y vida eterna. La mejor decisión que podemos tomar cuando somos confrontados por nuestro pecado es venir a los pies del Señor. Es venir y refugiarnos en su presencia, porque allí encontramos perdón para nuestra vida. Leamos capítulo 34, solamente los primeros 9 versículos. Qué gran densidad de revelación de Dios encontramos en estos escasos 9 versículos. No encuentro en ninguna otra parte de las Escrituras, en tan corto espacio y texto, tan grande revelación del carácter de Dios, de su esencia, de lo que Él es, de lo que Él es para nosotros, como lo veo en Éxodo 34, versículos del 1 al 9. Lean junto conmigo, mis amados. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. Recordemos que Moisés es invitado nuevamente por el Señor a subir al monte. Recordemos que Moisés ha partido, ha quebrado las 2 tablas anteriores, producto del pecado del pueblo. Moisés está diciendo: ustedes no son dignos de esta ley de Dios. La ley es buena, la ley es maravillosa.
La ley nos habla del carácter de Dios. La ley también revela nuestra condición. Y la ley nos lleva hacia nuestro Redentor. La ley es especial. La ley de Dios habla del Dios de la ley, habla de su carácter. Por eso nosotros deberíamos sumergirnos en la palabra. Y la ley de Dios no solamente está en Éxodo 20. Tenemos todo un contexto desde Génesis 19 hacia atrás y posterior a Génesis 20. El contexto de estas nuevas tablas es el pecado, la idolatría y la rebelión. Y luego el llamado a adoración. Son 3 días de consagración que el Señor está llamando también en este contexto. Es decir, la entrega de la ley, la identidad del pueblo, todo este decálogo se da en un contexto de adoración. Porque el Señor había dicho al faraón: deja a mi pueblo salir de Egipto para que adore mi nombre en medio del desierto. Ese es el mandato, ese es el contexto. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Es decir, las anteriores las voy a volver a escribir. Prepárate, pues, para la mañana y sube temprano al monte Sinaí. Aquí está, le está dando una invitación nuevamente. Y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y más avanzado en la santidad que Dios revela aquí. Y que no suba nadie contigo. Más nadie puede. Esto habla de la santidad de Dios. Ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas, ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró las 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Moisés es obediente, Moisés es manso. Moisés ha aprendido a estar en comunión con Dios. Lo más importante para Moisés era que Dios le regalara su presencia, era que Dios le brindara su comunión. ¿Eso es lo más importante para ti en este tiempo? ¿Lo más importante para ti es estar en comunión con Dios? Y el Señor descendió en la nube, verso 5, y estuvo allí con él, bendita sea su palabra. Mientras éste invocaba el nombre del Señor, mientras Moisés subía las 2 tablas y se encontró con el Señor. Ahí está el Señor esperándole. Solamente Moisés. Es una invitación para el libertador, para el siervo de Dios. Ahí está Moisés adorando al Señor, proclamando su nombre, llamándole, invocándole: Señor, aquí estoy. Dice que descendió en la nube y estuvo allí con él. Maravilloso. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Moisés parece que hace un silencio y ahora entra Dios en escena, verso 6. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Son 2 versículos, versos 6 y versos 7, en donde el Señor proclama 7 palabras que lo definen maravillosamente. Y no voy a hablar de esas 7 palabras, voy a hablar de esa proclamación completa, globalmente de esa proclamación. Allí es donde quiero que pongamos nuestra atención el día de hoy. ¿Qué es lo que dijo Dios de sí mismo? Ese es el Dios que hemos sido llamados a creer y a confiar y a descubrir en la palabra, porque tú no construyes al Dios que se menciona y que se revela en la palabra. Tú estás llamado a descubrirlo y adorarlo, porque a través de la palabra Él se revela. Tú estás llamado a descubrirlo a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y en consecuencia a amarlo y adorarlo por toda tu vida. Verso 8, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Ese es el llamado. Cuando Dios proclama su nombre, estamos llamados a adorarle. Eso es lo que has hecho cuando Dios se ha descubierto a tu vida, se ha revelado a tu vida, cuando Dios te ha hablado a tu vida, cuando conoces algo nuevo de la persona de nuestro Señor Jesús, de Dios mismo, de su carácter, alguno de sus atributos, te rindes en adoración a sus pies.
Ese es el llamado. Y dijo, si ahora, Señor, este es Moisés, está adorando a Dios, está inclinado en tierra, con su mente puesta en el Señor, con su frente puesta en el piso quizás, con sus piernas dobladas, inclinadas delante del Señor, postura de adoración. Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor delante, en medio de nosotros. Vuelve otra vez Moisés con la petición del capítulo 32. Si tú no vas con nosotros, aquí está diciendo, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. No lo pide a título personal. Es un título comunitario, es un título de cuerpo de Cristo. Aunque el pueblo sea de dura cerviz, Moisés está intercediendo. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Qué gran oración la de Moisés. Recordemos que el contexto es el becerro de fundición y la idolatría. Eso está en el capítulo 32 hacia el 33. Previos a este capítulo 34, las entregas de las nuevas tablas de la ley. Además, Dios había entregado su ley por pura gracia, por un gesto maravilloso de misericordia y amor hacia su pueblo. Dios le había dicho al pueblo en su ley que no se hiciera imágenes. Eso se lo había prescrito el Señor en su ley, pero el pueblo había pecado. Y Moisés, como redentor, como intercesor por el pueblo, había pedido delante del Señor. Capítulo 33, vayamos al verso 17 al 19. ¿Por qué? Porque aquí está, previo al 34, la petición que el Señor le concede. O sí, la respuesta que Dios le concede a la petición de Moisés. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado. Es decir, voy a ir contigo. Voy a ir en medio de ustedes. Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, si te he conocido por tu nombre, sé quién eres. Y sé que lo que estás pidiendo es conforme a mi voluntad. Tú no estás pidiendo algo que está con base a tus deseos. Eso que tú estás pidiendo son mis deseos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esa es la segunda petición. Qué osado, Moisés. Y él respondió, el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Yo haré pasar toda mi fidelidad y mi misericordia y mi amor y mi bondad delante de ti. El peso de mi gloria pasará por delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Esto es lo que el Señor está haciendo en el 34. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. El texto de hoy es la respuesta a esta petición. Muéstranos tu gloria. Y cuando le pidas algo al Señor, ten presente siempre su voluntad. Porque si es que tú oras conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que tus oraciones tendrán respuesta. Muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta porque no están alineadas a la voluntad de Dios. Algunas no tienen respuesta porque tú estás esperando respuesta en este tiempo. El Señor la dará a su debido tiempo. 8 años después fue que el Señor cumplió nuestra petición de que viniera un niño a nuestro hogar después de nuestra primera hija en nuestro matrimonio. 8 años después, y pude entender así que el Señor cumple nuestras peticiones cuando están alineadas a su voluntad, pero es a su tiempo. Aquí estamos viendo que Moisés está orando conforme a la dirección de la voluntad de Dios. Y allí, mis hermanos, amigos, tenemos garantía de su cumplimiento. Y Dios ahora en su misericordia y compasión confirma el pacto que Él había hecho primeramente con su pueblo. Y recordemos que Moisés había quebrado las tablas anteriores. Ahora recibe órdenes de subir nuevamente al monte Sinaí para recibir estas nuevas tablas. Versos del 1 al 3 leemos nuevamente, capítulo 32. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate, mi hermano, para darle adoración al Señor. Prepárate cuando el Señor te llame a su presencia. Prepárate, pues, para la mañana. Sube temprano al monte Sinaí.
y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Ahora le toca a Moisés subir el monte para entrar en la presencia de Dios, y Dios renovará el pacto que había dado. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que ha cumplido, lo que ha prometido, lo cumplirá a su tiempo, pero lo cumplirá. Dios honra sus palabras con las que se compromete. Y ahora vemos cómo Dios mismo toma la palabra. Moisés está allí, Moisés está adorando, Moisés está invocando al Señor allí en la colina, en el monte Sinaí. Pero ahora le toca a Dios, porque Dios le había dicho a Moisés que proclamaría su nombre. Recordemos que el Señor no se había dirigido todavía a su pueblo por su nombre. Se había dirigido a su pueblo como el Shaddai, el Todopoderoso, pero el Señor no había manifestado ni proclamado su nombre individual, su nombre personal. Versos del 4 al 7. Y aquí es donde quiero que pongamos nuestra atención. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó de mañana, muy de mañana, y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Ese es un encuentro maravilloso. Mientras Moisés invocaba el nombre del Señor. Cuando eso está sucediendo, dice que el Señor pasó por delante de él y proclamó. Aquí es donde está el anuncio del carácter de Dios, de su personalidad, de su esencia, de su deidad. Dios está dándose a conocer a Moisés por su nombre personal. Y esto no es cualquier cosa, porque el nombre personal de Dios significa mucho para su pueblo. Ojalá logramos conocer personalmente a nuestro Dios. Ojalá y tengamos un encuentro con nuestro Dios maravilloso. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios mismo se encarga de proclamarse a otros. Dios mismo se encarga de autoproclamarse. Dios se está revelando a Moisés de una manera maravillosa, y vemos que cuando Dios predica de sí mismo. Mi amado, cuando tú sales a predicar el evangelio, ¿predicas de ti o predicas de Dios? Porque yo he escuchado predicaciones que son personales, predican de la vida personal. Nosotros no estamos llamados a hablar de nuestra vida personal. Nosotros estamos llamados a hablar de Cristo Jesús. En el encuentro de Cristo con los discípulos a Emaús, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a ellos dos, a los discípulos camino a Emaús? Le dijo: ustedes no saben de que de mí se habla en la ley y en los profetas. De mí se habla en la ley y en los profetas. Es decir, Cristo está diciendo, en el antiguo pacto, en la Torá, en el Pentateuco, en los libros de los profetas se habla de mí. No hay otro mensaje en las Escrituras que esté apto para cambiar y transformar la mente y el corazón. Solo el mensaje del Evangelio, que es Cristo. Cristo nuestro Salvador y Redentor. Cuando predicas, ¿de quién predicas? ¿De ti o predicas de Jesús? Aquí vemos al Señor que cuando predica, predica de sí mismo. Su mensaje no es otro sino el mensaje de Él mismo, y de eso quiero hablarte hoy, mi amado. Del mensaje de Dios para nuestras vidas. Verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, y Dios se está refiriendo a Moisés con su nombre personal. Jehová, YHVH, el tetragramatón, YHVH, ese es su nombre personal. El Señor, y quiero llevarte a Éxodo 6:2. Continuó hablando Dios a Moisés, el mismo libro del Éxodo, capítulo 6, verso 2, y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham,
a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, como el Shaddai. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Es decir, el Señor le está diciendo, por primera vez ustedes tienen la revelación de mi nombre personal. Nunca jamás alguien antes de ustedes había tenido la revelación de mi nombre, el Señor, sino a partir de ahora. Ni siquiera Abraham, el padre de ustedes, Abraham, ni los patriarcas Isaac y Jacob recibieron la revelación de mi nombre. Yo me revelé a ellos como el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora este es el nombre del nuevo pacto. Este es el nombre del pacto del Señor, este nuevo pacto que el Señor está estableciendo con su pueblo a través de las tablas de la ley. Por este nombre entonces ahora el Señor promete estar con su pueblo. Es maravilloso. Vayamos a Éxodo 33. Lo vemos así, versos 12 al 16. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y el Señor respondió, mi presencia irá contigo. Qué maravilloso que ese Dios que se está revelando está afianzando aún más el pacto que había establecido con Abraham, diciéndole, sí, los haré grandes, pero además personalmente los acompañaré hasta el fin del mundo. Y vemos esa palabra que se cumple en Cristo cuando le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El mismo apóstol Juan en el libro que tiene su propio nombre en el Evangelio, Juan capítulo 1, dice, vimos su gloria. Vimos a Emmanuel, Dios con nosotros, se habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios decidió bajar de su trono y habitar en medio nuestro. Ese Dios que había establecido un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, ahora está revelando su nombre personal, pero está también reforzando su pacto. Yo iré con ustedes, entrarán en la tierra prometida, yo iré en medio de ustedes y los acompañaré por siempre. Esa ha sido la gran bendición desde el Edén. Dios deseando estar en medio de su pueblo, desde el principio hasta el fin. No hay nada que pueda perjudicar ese pacto que Dios ha establecido con su pueblo. No hay nada que pueda tronchar el hecho de que Dios ha decidido personalmente acompañar a sus hijos hasta el fin del mundo. Y la gran diferencia de Israel como nación que Dios escogió del resto de las demás naciones es que Dios, su Dios, que es el Dios tuyo y es mi Dios, ha estado siempre en medio de nosotros. La gran diferencia del pueblo de Dios contra el resto del mundo es que el Dios en quien hemos creído nos ha acompañado incluso hasta el día de hoy, y su promesa que cada día se cumple es que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso Moisés ora, por eso Moisés intercede, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Moisés sabe muy bien que hay una debacle. Moisés sabe muy bien que habrá una catástrofe para él y para la nación si parten de allí del desierto a la tierra prometida sin la presencia de Dios. Mi hermano, no hagas absolutamente nada, no tomes ninguna decisión, no des ni un paso si no te aseguras que Dios va contigo. No tomes ninguna decisión en el presente, ni decisión que debas tomar en el futuro, si Dios no va contigo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Esa es la gran bendición de Dios para su pueblo, que promete que su presencia estará con nosotros. Esa es la garantía de que su presencia estará con nosotros. Esa es la gran promesa. El gran yo soy está en medio de nosotros. Su santidad está presente allí con Moisés cuando él le pide mostrar su gloria, ver su gloria. Pero en Éxodo 33:20 leemos lo siguiente, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Por eso ninguno del pueblo podía subir, por eso ningún animal podía estar cerca. Tan santo es Dios que mirar a su gloria, a su kavod, como lo aprendimos
la sesión o nuestra enseñanza anterior, el mirar a su peso de gloria santo haría que cualquiera de nosotros cayera muerto. Es la experiencia que está teniendo Isaías en el templo. Él siente que en cualquier momento va a caer muerto, producto de su pecado frente a la santidad de Dios. Y es por eso que no somos santos como Dios. Ahora, siendo el Dios de pactos, Él promete morar con nosotros. ¿Cómo predicó Dios de sí mismo en esta proclama que hace delante de Moisés? ¿Cómo es que Dios está predicando de sí mismo? Bueno, veamos lo que dice el verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Dios está proclamando su gran bondad y su gran amor para su pueblo. Lo leemos en un libro de teología sistemática. El gran teólogo Louis Berkhof de nuestro tiempo lo dice así: misericordia es la bondad o el amor de Dios demostrado a los que están en la miseria. Presta mucha atención porque muchas veces nos acercamos a la misericordia, a la gracia de Dios, oramos y le decimos al Señor: gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia y tu gracia, que es inmerecida, oraciones con palabras evangélicas. Pero no nos percatamos que al hablar de la misericordia de Dios, estamos hablando de nuestra miseria también. Y cuando estamos hablando de la gracia de Dios, también estamos hablando de la desgracia en la que vivimos diariamente. Por eso es que el escritor Louis Berkhof define la misericordia en estos términos: es la bondad o el amor de Dios demostrado a los que están en la miseria o en la angustia en medio de sus desiertos. Esa es la definición de alguien que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Es ese Moisés que nos identifica a todos. Es el pueblo idólatra, fundidor de oro para hacerse ídolos, para hacerse becerros de fundición. Todos ellos nos representan. Misericordia es la bondad o el amor de Dios demostrado a los que están en miseria. En tus oraciones deberías decir: Señor, gracias por acercarte a este miserable. Yo sé que no son palabras que sean cómodas a nuestros oídos. Yo sé que quizás muchos de ustedes y quizás yo mismo no haríamos esta oración en estos términos. Por eso es que solemos orar hablando de las virtudes de Dios, pero no solemos orar partiendo de nuestras desgracias, realmente del verdadero estado de nuestro corazón. Y es que el teólogo Louis Berkhof así lo ha dicho, incluso nos ha dado la definición también de lo que es la bondad de Dios, y ya vamos hacia allá. La bondad de Dios como esa gracia de Dios inmerecida, o el amor de Dios para aquellos que lo han perdido y que están por naturaleza bajo una sentencia de condenación. Es decir, Dios se está proclamando en la cumbre del monte Sinaí, se está proclamando a Moisés, que representa a todo el pueblo, es la cabeza federal de todo el pueblo de Dios. Es el mismo Dios que se está manifestando y está diciendo: yo soy el Señor clemente, compasivo, misericordioso y piadoso y fiel. En ese momento está diciendo que me he mostrado a ustedes que son miserables, angustiados, que son faltos de amor, que han perdido la naturaleza y que están bajo sentencia de pecado, de sentencia de condenación firme. Esa debería ser nuestra definición de nuestra naturaleza, de la definición de la misericordia y la gracia y la bondad y la fidelidad de Dios que está expresado aquí. El Señor eligió a su pueblo, al pueblo de Israel, y el Señor ha elegido a cada uno de los que ha llamado a su Hijo Jesús. Los ha llamado para hacer su especial tesoro. Nos ha redimido, nos ha liberado. Después de habernos liberado, nos ha mostrado la ley. Ese fue el proceso por el cual el Señor llevó a su pueblo. Y ahora ellos han abandonado a Dios. Esa es la historia de la humanidad. Es tu historia y es mi historia. En algún momento de la trama de nuestra película, de nuestra historia, del guión
que se ha escrito para nosotros, en alguna parte de esa trama nosotros hemos abandonado a Dios. Nosotros hemos tratado de haber tirado la toalla. Por lo tanto, visto de esa perspectiva, desde ese punto de vista, nosotros mereceríamos ser abandonados por Dios nuevamente. Que la gracia de Dios y su misericordia y su compasión y su fidelidad nos sea retirada de inmediato. Pero Dios no lo ha hecho. Nosotros merecemos ser abandonados por Dios. Nosotros merecemos perder el amor de Dios. Pero ahora Dios está proclamándose a sí mismo, Dios está predicando que a pesar de que ellos han hecho todo eso, Él sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo bondadoso, sigue siendo misericordioso, Dios sigue derramando su gracia, la presencia de Dios nos seguirá acompañando y eso es una gran bendición. Ahora, ¿en qué dirección hoy te encuentras tú? Esa es la gran pregunta a esta altura, la misma pregunta de al inicio. ¿En qué dirección te encuentras tú hoy? ¿Estás corriendo hacia Dios o estás corriendo de Dios? ¿Tú estás alejando de Dios o cada día estás más cercano al Señor? Porque si hoy estás intentando huir de Dios, estás intentando alejarte de Dios, ocultar tus pecados, escuchemos a Dios que está predicando sobre sí mismo. El Señor, Dios compasivo y clemente. Escúchame, si hoy estás huyendo de Dios, quieres ocultar tu pecado, la culpa, te autojustificas, te estás mintiendo, te niegas a ti mismo, le niegas a otros todo lo que has hecho, te están confrontando y tú dices que es mentira, que es una calumnia, siendo verdad la confrontación del pecado que has tenido en tu vida. Si hoy estás viviendo así, escucha nuevamente, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Hoy, mi amado hermano, si me estás escuchando o me estás viendo, si hoy estás huyendo del Señor, hoy el Señor te ofrece el perdón y vida eterna. Hoy el Señor te ofrece fidelidad sobre tu vida, te ofrece misericordia, te ofrece perdonarte y te ofrece librarte y ofrece colocar su ley sobre ti para liberarte de la esclavitud del pecado. Hoy el Señor te promete derramar su gracia inmerecida sobre tu vida. El Señor tiene paciencia, lento para la ira, habla de que Dios es contrario a la impaciencia. Nosotros somos impacientes por naturaleza. No podemos esperar 5, 10 minutos. Espérate un momentico, pastor, 10 minutos. A los 10 minutos ya estoy impaciente. Es la misma trama de Saúl que tuvo impaciencia y no esperó a Samuel. Nosotros por naturaleza somos impacientes. Por lo tanto, podemos entender, creo, lo que significa ser paciente. Creo que podemos acercarnos a entender esa cualidad de Dios cuando dice lento para la ira, porque nosotros mismos somos impacientes. Dios está mostrando su paciencia. Hoy nosotros, siendo rápidos para la ira, Dios dice que Él es lento para la ira. Hoy nosotros podemos acudir a los pies de Jesús. Pudiéramos decir que el umbral de la paciencia de Dios es infinita. Cuando hablamos del umbral del dolor, no es que yo sufro dolor muy rápido, no, a mí me duele mucho más lento, es decir, el umbral del dolor lo tengo muy amplio. Bueno, pudiéramos decir que el umbral de la paciencia de Dios es infinita. La nuestra se termina muy rápido. La nuestra es una liga que se expande muy rápidamente y queda a su máxima de haberlo templado muy rápido. El de Dios es amplio. Su paciencia es infinita. Y sabiendo entonces que Dios es paciente, no tiene sentido para ti seguir corriendo y alejarte de Él. Toda la descripción que Dios está haciendo de sí mismo es la descripción del amor de pacto de Dios que Él ha decidido derramar sobre nosotros. Y quizás te has hecho esta pregunta: ¿cómo es que Dios hace para cumplir su pacto a pesar de nuestra condición y de nuestra naturaleza divina? Quizás te has hecho esta pregunta.
Bueno, una de las maneras en las que Dios es fiel a su pacto es perdonando pecados. Y después del Éxodo, nosotros nos encontramos con un libro que es Levítico, y ahí el Señor establece un sistema de sacrificios. No lo ves en el Éxodo. Es necesario que ellos lleguen a la tierra prometida. Allí el Señor establece un sistema de sacrificios. Al frente de los sacerdotes está Aarón, de la tribu de Leví. Pues ese sistema de sacrificio era, bajo este pacto, era para perdonar los pecados. Y vemos al sacerdote oficiando anualmente, ¿verdad?, a través del sacrificio de los animales, pidiendo el perdón por el pueblo, por sus pecados propios. El verso 7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese mismo Dios proclamó que para aquellos que permanecieran en pecado tras pecado y rebelión tras rebelión, porque quizás te haces esa pregunta. Sí, el Señor perdona el pecado, pero yo vuelvo a caer. Bueno, aquí lo dice. Dios va a juzgarlo por generaciones. No tendrá por inocente al culpable. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero aquel que persiste en pecado, el que muestra con su vida, el que da evidencia de algo de no cambio, el Señor dice, y que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad. Lo triste de la historia, que ya la sabemos, es que Israel siguió pecando después del capítulo 32, después del capítulo 33, después del capítulo 34, incluso después de Éxodo 40 y los siguientes libros. Esa es la historia. Eso es lo triste de la historia. Y una pregunta clave de aplicación para nosotros sería, ¿cómo Dios puede mantenerse fiel y mantenerse justo, perdonando y juzgando a la misma vez? Esa pudiera ser una pregunta. ¿Cómo Dios se mantiene fiel perdonando, pero también se mantiene fiel juzgando a la misma vez? Y esa es la historia de toda la Biblia. Un Dios que es justo, pero un Dios que es compasivo a la misma vez. Ese es el Evangelio. Jesús es justo, pero es compasivo a la vez. Y debemos entender y reconocer que nosotros no somos mejor que el pueblo de Israel. Muchas veces nos acercamos a la historia del pueblo, a la historia de Jonás, a la historia de Sansón, de Saúl, de tantos en la palabra, y nos acercamos con ojos, mentes y corazón de juicio. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que ese pueblo no haya enderezado sus pasos? Cuando leí el Salmo 73 me acerqué a Asaf preguntando, ¿por qué ves la vida así si Dios te ha dado tanto? Pero es la misma vida nuestra. Hasta que vi la solución que encontró Asaf por medio de la dirección del Espíritu, que era entrando en la presencia donde él iba a poder ver lo que iba a venir en la vida de aquellos que no están con el Señor. Esa es nuestra historia. Todo el tiempo nosotros somos tentados a juzgar a Israel, a señalarlos por su pecado, pero nosotros somos iguales. De la misma manera que Israel no cumplió el pacto del Sinaí, nosotros tampoco podremos cumplir ese pacto. Por eso es que Dios hace esa proclama y por eso es que Dios nos ha hablado desde el Génesis de un Redentor y un Mesías que vendrá al rescate nuestro, ese es Jesús. Ahora, ¿cómo Dios cumplió ese pacto? Y para cerrar quiero leerte algunos versículos. ¿Cómo el Dios del Antiguo Testamento cumplió ese pacto y lo sigue cumpliendo para nosotros hoy? Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Ese Dios, el Señor, fuerte, compasivo, misericordioso, clemente, bondadoso, fiel, lento para la ira y grande en misericordia, que no tendrá por inocente al culpable. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos lo dice el apóstol Juan, que vio a Jesús. Pero también alguien que vio a Jesús, Pablo. Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, vino a morar en medio nuestro, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera Dios cumple su pacto para nosotros este día. El mismo escritor de Hebreos, que para muchos es Pablo, para Juan Calvino, el escritor de la epístola de los Hebreos, era Pablo. A título personal también creo que pudo haber sido el apóstol Pablo. Capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Y viene hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si Dios en el Sinaí se proclamó por su nombre como el Señor, ahora vemos a Jesús diciendo que Él mismo es el gran yo soy. Todos los evangelistas del Nuevo Testamento, apóstoles del Señor, se refirieron a Jesús como el Señor. El mismo Señor se refiere a sí mismo en esos términos, el yo soy. Los 7 yo soy de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, la puerta, yo soy el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Todos esos textos están en Juan capítulo 6, 8, 10, 11, 14 y 15. Todos los escritores del Nuevo Testamento llaman a Jesús Señor. Él vino en medio nuestro. Él habitó en medio nuestro. Él vino en medio de nosotros para cumplir ese pacto del Sinaí y lo cumplirá hasta su segunda venida. Cuando nosotros hablemos de la palabra con otros, estamos llamados a proclamar a ese Dios que se reveló en el Éxodo. Muchas veces estamos corriendo de Dios, y con esto quiero decirlo ya al final. Muchas veces estamos alejándonos de Dios, pero Dios nos está diciendo a través de su palabra que vengamos a Él, que vengamos a Cristo. Cristo mismo, Mateo 11, 28, nos hizo una invitación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Dios de Éxodo 34, fiel, compasivo, lento para la ira, misericordioso, ese mismo Dios dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. El mismo Dios de Isaías, capítulo 1, 18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos, aunque seas rojo como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Conoces a ese Dios que se proclamó delante de Moisés? ¿Conoces a ese Señor compasivo, bondadoso, fiel, lento para la ira, amoroso, misericordioso? Si no lo conoces, ese es el Señor de Éxodo 34. Ese es ese Dios que te está esperando. No corras de Él. Ven a Dios hoy. ¿Cuál será tu respuesta a esta proclamación de Dios? Verso 8. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Esa es nuestra respuesta. Quiero orar al finalizar. Querido Dios y Señor, te damos gracias por revelar en tu palabra quién eres. Te damos gracias por esta proclamación, por esta predicación de ti mismo, porque podemos entender quién eres y por qué te has revelado en nuestra vida. Y ahora rogamos, Señor, sé tú ese Dios para nosotros. Sé tú ese Dios amoroso, lleno de gracia. Sea usted ese Dios amoroso, fiel y bondadoso. Sea usted ese Dios que perdona nuestros pecados, que es lento para la ira y grande en misericordia. Sea usted ese Dios fiel para con nosotros que no somos fieles. Sea usted ese Dios ayudándonos, Señor, a entender que para poder encontrar perdón de pecados y vida eterna, necesito correr a los pies de Jesús hoy, en vez de alejarnos de ti. Sea usted ese Dios para nosotros hoy. Ese Dios de pacto, sea ese Dios para nosotros hoy. Y haznos tu posesión para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gustoso, encantado, muy animado y muy complacido y bendecido por el Señor de más de haberles entregado esta serie de 10 entregas de Cristo en el Éxodo. Les espero en la próxima transmisión para hablar acerca de la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Que Dios les bendiga abundantemente.